Mateo capítulo 5 del versículo 17 al 20, ¿sí? Antes de comenzar vamos a ver una pequeña introducción. En el Evangelio de Marcos, Jesucristo menciona lo siguiente, en Marcos 7:19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Recordemos que Jesús, Yeshua, debía guardar los mandamientos perfectamente para hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, él debía llamarle alimento a lo que la ley le llama alimento. Entonces, debemos entender que la Biblia dice, haciendo limpio todos los alimentos, no dice, haciendo limpio todos los animales. ¿Qué es entonces alimento para Jesús, Yeshua? Lo que la ley menciona en Levítico 11, ¿sí? Es donde sale lo que fue creado para alimentos o para alimentarnos, y lo que no fue creado para que comamos. Hechos 10, 1 al 48 no está hablando de animales para darnos a entender que son alimentos, o no, ¿sí? Sino que está hablando de hombres gentiles, o sea, de extranjeros, a los cuales el judaísmo les llama comunes inmundos. Por lo tanto, Dios le enseña al apóstol Pedro que él no hace acepción de persona. Dice así en Hechos 10:11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces acá vemos que Pedro le dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No vemos que Pedro acá en este relato coma, ¿sí? Así que es importante poder resaltar eso. Y el Señor le dice: no llames común o inmundo, ¿sí? A lo que Dios limpió. En Hechos 10:16 dice: esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a seguir con Hechos 10:17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ¿sí? Él no la entiende. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, ¿sí? Así que bueno, vemos que él no entendió esta visión porque no estaba hablando de alimentos. Vamos a ver que más adelante, en Hechos 10:28, entiende en este momento, ¿sí? En esta circunstancia, de qué está hablando la visión, ¿sí? Recordemos que los hombres de Cornelio fueron a buscarlo a Pedro para llevarlo a la casa de Cornelio, ¿sí? Cornelio era un gentil, por lo tanto, el apóstol Pedro y aquellos que habían sido cercanos, ¿sí? Criados cercanos a las enseñanzas, ¿sí? Orales, a las tradiciones orales, a las enseñanzas de hombre, ¿sí? Se les había enseñado que los gentiles eran comunes e inmundos. Vamos a ver en Hechos 10:28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, está hablando Pedro, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿sí? A un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Este pasaje bíblico se utiliza para decir que mediante la oración podemos santificar cualquier alimento. Lo que no se tiene en cuenta que primero debe estar aprobado por la misma palabra, instrucción, enseñanza, mandamiento, etcétera de Dios. Leamos a continuación. 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración se santifica, o es santificado. Entonces vemos acá que primero tiene que ser aprobado por la palabra y después por la oración santificado. El contexto bíblico de este pasaje habla de los alimentos ofrecidos a ídolos, dioses paganos, no de lo que debemos comer o no. Esto se los dice refiriendo que los animales, que son alimento obviamente, son creados por el Eterno, el Dios del universo, y no debemos acreditarle ninguna clase de poder
a los ídolos. Y esto lo va a hablar el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Sigamos, dice, recordando que por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo. No todo a lo que el ser humano se le ocurre, Dios le llama alimento, ¿sí? Así que bueno, vemos que nos está hablando de que por la palabra debe ser, ¿sí?, aprobado y después santificado por la oración. Festividades, Shabbat, día de reposo. El siguiente pasaje se utilizó para enseñar que no debemos guardar mandamientos que salen en la ley de Dios. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra, ¿por qué? Porque ha de venir el reino, y todo lo que estamos haciendo ahora, sí, es un entrenamiento de lo que se ha de hacer dentro del reino. Sí, así se tiene que entender. Con una simple explicación daremos a entender que este pasaje bíblico nos está alentando a guardar la instrucción divina. Los ciudadanos colosenses no guardaban los mandamientos divinos. Cuando se les predicó el buen mensaje y los recibieron, comenzaron a guardar los días de reposo, los días de fiesta, las lunas nuevas y la dieta alimenticia. Los colosenses que no recibieron el Evangelio comenzaron a juzgar. Por lo tanto, el apóstol les escribe animándoles a no sentirse juzgados por practicar la instrucción bíblica. Por lo tanto, nadie os juzgue. Pregunta, si era tan importante para Pablo que no nos circuncidemos, ¿por qué el apóstol circuncida a Timoteo? Cualquiera que fuera la circunstancia, si él hubiese estado haciendo algo que a Dios no le agradaba, no lo hubiera hecho, aunque de esto dependiera su vida. En Hechos 16:1 habla de esto. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pregunta, si sabía que no estaba mal circuncidarse, ¿por qué aconseja no hacerlo? A pesar de que ya sabemos que Dios, a través de Yeshua, Jesús, nos ha circuncidado en el corazón. Esto dice en 1 Corintios 7:18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Sí? Acá aconseja esto. Vamos a dar una respuesta. Dice respuesta. El judaísmo ortodoxo de la época, que no creía en Jesús como el Mesías, intentaba sumar adeptos, y la única forma de hacerlo era a través de la circuncisión, ya que dicha práctica era lo que habilitaba a los creyentes en el Mesías para ser absorbidos por dicha religión. El apóstol Pablo, a causa del judaísmo, si lo vamos a resaltar porque más enseguida vamos a hablar del judaísmo, comienza a decir que no se circunciden, porque era la única forma de que los ortodoxos no pudieran sacar de la creencia en el Mesías a los nuevos creyentes del Dios de Israel, y así reducirlos a esclavitud, ya que iban a pasar de creer en el Mesías a seguir las tradiciones y mandamientos de hombres. El siguiente pasaje bíblico es un ejemplo. Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, ¿sí? ¿Qué es reducirnos a esclavitud? Que iban a pasar a creer en estas tradiciones y en estos mandamientos e iban a dejar de creer en el Mesías, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciere con vosotros. El judaísmo. El término judaísmo se refiere a la religión, la tradición y la cultura del pueblo judío. En la práctica religiosa ortodoxa, la tradición oral, si esto debemos tenerlo en cuenta, desempeña un papel importante. ¿Sí? Esto sucedía, esta tradición oral sucedía en los tiempos de Yeshua, ya lo vamos a ver más adelante.
en los tiempos de Pablo, antes del Mesías, ¿sí? Antes de Jesús, ya venía esta tradición oral. Según las creencias, fueron entregadas a Moisés junto con la Torá, ¿sí? La tradición oral eran leyes que se iban transmitiendo ellos, ¿sí? Los maestros de Israel se la iban transmitiendo oralmente, ¿sí? Se llama ley oral o vamos a ver acá que es halajá. Esta tradición oral fue transcripta dando nacimiento a la Mishnah, que posteriormente sería la base del Talmud, ¿sí? El Talmud son una serie de tomos que son aparte de la Biblia y de un enorme cuerpo exegético desarrollado hasta el día de hoy por los estudiosos. El compendio de leyes extraídas de estos textos forman la ley judía o halajá, ¿sí? Aquí vemos que aparte de la ley escrita, de la ley bíblica, existe una halajá. ¿Qué es la halajá? Bien, la halajá es la recopilación de las principales leyes judías que incluyen los 613 mitzvot, ¿sí? Mandamientos. O sea, hay más leyes aparte de los mandamientos que se pueden llegar a contar en la Biblia, y posteriormente las leyes talmúdicas y rabínicas, así con sus tradiciones y costumbres. En la bibliografía cristiana suele denominarse ley judía o a veces la ley oral mosaica. No debe confundirse con la ley mosaica, o sea, la Torá. Acá vamos a separar ley oral, ¿sí? O tradición oral de la ley escrita, ¿sí? La Torá escrita o ley de Moisés. La ley de Moisés tiene estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Bereshit, en el comienzo. Éxodo, Shemot, que significa nombres. Levítico, Vaikra y llamó. Números, Bemidbar, en el desierto. Deuteronomio, Devarim, palabras, cosas, leyes. Esto compone la ley de Moisés o Torá escrita, ¿sí? Torá de Moisés. Y la ley oral o tradición oral, o sea, la Torá oral o tradición oral, que dicen ellos que se les entregó junto con la ley escrita, pero que no hay nada escrito que diga que esto sucedió, o sea, no hay nada escrito en la Biblia que diga que se entregó esta ley oral. Está compuesta por las tradiciones de los ancianos, los mandamientos de hombres. Y vamos a dar un ejemplo en Marcos 7:7, dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En el 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Sigamos. En la ley oral dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? Vamos a marcar acá. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Acá vemos que nombra obras de la ley el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo nombra las obras de la ley, ¿sí? Separa las obras de la ley de la ley escrita, ¿sí? Vamos a leer de este lado, en donde dice Torá, ley de Moisés, ley escrita, dice Gálatas 3:10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? O sea, todos los que dependen de esta ley oral o tradición oral. Pues escrito está, ¿en donde? Acá, en la ley, acá está escrito, ¿sí? Escrito está, ¿sí? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿sí? Aquí vemos, ¿sí? La diferencia que hace el apóstol Pablo. La mayoría de las personas han pensado que por guardar esta ley están bajo maldición, y no, es por guardar la ley oral, la tradición oral, la Torá oral, es que están bajo maldición. Eso les está diciendo el apóstol Pablo. Sigamos. Ley oral, dice así, Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, por la tradición oral, por la ley oral, por la Torá oral, por la Torá, porque Pablo acá no dice oral, pero sabemos que se refiere a esta ley, no a esta, ¿sí? Nadie será justificado. Vamos a ver qué dice el mismo pasaje cuando nombra la fe de Jesucristo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por esto, sino por la fe de Jesucristo. Fe viene de la palabra emuná y significa fidelidad. ¿Fidelidad qué? A la ley de Moisés, a la Torá escrita, ¿sí? Así que bueno, entonces sí somos justificados por la fe de Jesucristo, sí, que es en la Torá escrita, en la ley de Moisés, y no por las obras de la ley, sí, que son la ley oral o tradición oral, que vamos a ver acá más arriba, que ya vimos, que son doctrinas y mandamientos de hombres, sí, y tradiciones de los hombres, sí, los mandamientos de los ancianos. Bien, seguimos. Vamos a leer en la ley oral o tradición oral, en 1 Corintios 14:34 dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, ¿sí? Y acá el apóstol Pablo afirma que la ley dice esto, ¿sí? Bien, Dios nos ha proveído de este pasaje bíblico para que podamos entender que el apóstol Pablo no solo le llamaba ley a la ley escrita, a la Torá escrita, o ley de Moisés, sino que también le llamaba ley a la ley oral, a la Torá oral o tradición oral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice acá, dice como también la ley lo dice, vamos a leer de este lado, dice el apóstol Pablo no solo le llamaba ley a la Torá, sino también a la ley oral. En la ley escrita no sale este mandamiento, o sea que esto es una muestra de que el apóstol Pablo también se refería a la tradición oral como ley, ¿sí? A esta tradición oral, ¿sí? Esto que se aplicaba, ¿sí?, entre los maestros de Israel, ¿sí?, era llamado ley, ¿sí? Se le daba la misma importancia. Por eso también Yeshua, Jesucristo, ¿sí?, tuvo muchas diferencias doctrinales, sí, con los maestros del pueblo. Bien, vamos a leer ley escrita, Torá escrita, ley de Moisés. Colosenses 2:14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Y esta acta de decretos sí es una sección de la ley escrita. Vamos a leer de este otro lado. Dice, el acta de decreto que nos era contraria es y eran las maldiciones que hay en la misma ley, por causa de la desobediencia del pueblo, ¿sí? Por causa de la desobediencia hay un acta de decreto que nos es contraria en la ley escrita. Maldiciones por la desobediencia. Esto sale en Deuteronomio 28, del 15 al 68. No era la ley en su totalidad, o sea, no era toda esta ley. Sí, no era la ley en su totalidad, el acta de decretos que nos es contraria, sino las maldiciones por la desobediencia, ¿sí? Porque hay bendiciones por la obediencia. Sigamos. Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, acá vemos que Yeshua aclara que el mandamiento de Dios viene de acá, y de los profetas, y de los libros, ¿sí?, poéticos, ¿sí? Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿sí?, la Torá, dejando la Torá, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El mandamiento de la ley escrita o ley de Moisés. Vamos a la ley oral o tradición oral, el mismo pasaje.
Respondiendo él les dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, tradición oral, ley oral. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Sí? Ley oral, tradición oral. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, que iban acá, no estaban de este lado, sino de este lado. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿sí? Tradición oral. Acá nos aclara para que podamos ver y entender lo que estamos enseñando y hablando y estudiando en este momento. Ley escrita, primera de Juan el Apóstol 3:4. Todo aquel que cometiere o que comete pecado, en la época que se entregó la ley, después en la época de los profetas, en la época de Jesús, en la época que predicaron los apóstoles, y en nuestra época el pecado es el siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esta ley infringe, no esta, ¿sí? Infringe esta ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El apóstol Juan nos enseña que no debemos infringir ¿qué? La ley. No esta, la del judaísmo ortodoxo, sí, sino esta. No debemos infringir. Sigamos. Romanos 10:4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo para toda justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Bien. Pero confunden esta frase que dice el fin. Vamos a leer de este lado. Dice: en este pasaje bíblico se ha interpretado que la ley termina con Cristo, pero Jesús mismo refiere en Mateo 5:18 que esto no es así. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Es que la meta es Cristo. Por tanto, la ley, como los profetas, apuntan a Él, ¿sí? Así que bueno, vemos que Yeshua, Jesús, no vino a abrogar la ley, ¿sí? Sino vino a cumplirla, ¿sí? Vamos a leer aquí Nuevo Testamento de edición del Nombre Verdadero, lo que dice en Mateo 5:17. No piensen que he venido a debilitar o a destruir la Torá, ¿sí? O los Nevín, que son los profetas. Yo no he venido para debilitar, no he venido, ¿sí? No he venido para debilitar o destruir, sino para revelar completamente en su plenitud, tal y como fue concebida, ¿sí? La Torá. Ahora vamos a, ya que clarificamos este pasaje, vamos a leer Reina Valera 1960. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí vemos lo que dijimos más temprano en Mateo 5:18, ¿sí? Porque dicen que la ley termina, ¿sí? Porque la ley termina cuando aparece Cristo, ¿sí? El fin de la ley es Cristo, como que termina. Y no es así, sino que la meta es Cristo, ¿sí? Entonces vamos a volver a leer a partir de Mateo 5:17. Dice: no penséis
¿sí? No penséis, da un mandamiento el maestro Yeshua, da un mandamiento Jesús, diciendo no penséis que he venido para abrogar, para cancelar, no he venido para cancelar la ley, la Torá, no he venido para cancelar la Torá, ¿sí? Vamos a ver qué dice Torá, ¿sí? Acá dice Torá en Mateo 5:17, la instrucción, el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿sí? Y recordemos qué quiere decir cumplir, sino para revelar completamente su plenitud, tal y como fue concebida, ¿sí? Tal y como fue dada, ¿sí? Para revelarnos, ¿sí? Para darnos a entender, para explicarnos, ¿sí? Así que bueno, le damos gracias al Señor por eso. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, todavía no ha pasado el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿sí? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sí? Una tilde, ¿sí? Una jota, que quebrante eso muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño, y en la traducción correcta significa vano, será llamado en el reino de los cielos. Vano. ¿Qué quiere decir eso? Que no entrará, así como dice acá, no entraréis en el reino de los cielos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Sigamos leyendo en el 19, dice así, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Como que no entrará en el reino de los cielos, no está hablando de tamaño, sino que está dando a entender que no ingresará, ¿sí? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y no que va a ser llamado más que alguien, sino que ingresará al reino de los cielos. Porque os digo, si vemos el contexto vamos a entenderlo eso ahora, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que eran aquellos que practicaban, no todos, pero en su gran mayoría sí practicaban esto, ¿sí? La ley oral. Los escribas eran los encargados de transcribir la ley escrita, pero la transcribían y se dejaban guiar no solo por esta ley, sino también por esta. Y los fariseos también hacían prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo Yeshua, que no pensemos que Él viene a abrogar la ley o los profetas, ¿sí? Él viene a darnos la interpretación correcta. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que bueno, terminamos por hoy. Vamos a seguir, porque de aquí en adelante Yeshua va a empezar, Jesús, a dar su interpretación correcta, ¿sí? Su interpretación correcta, lo que nosotros necesitamos escuchar. Él es el maestro por excelencia, Él nos ha de enseñar excelentemente, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu instrucción, por tu enseñanza, por tus mandamientos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos, Señor, para que podamos entrar en tu reino, para que podamos entender que tu palabra está por encima, Señor, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, Señor, para que podamos entender, Señor, que tu palabra, tu instrucción, Señor, tu enseñanza, Señor, es eterna, que, Señor, la gloria del hombre, Señor, es como la flor del campo que se marchita, mas tu palabra
permanece para siempre. Así que te bendigo, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, en el nombre del Salvador, Señor, de nuestro Salvador, de aquel que vino a salvarnos del pecado. Y recordemos que el pecado es infringir, Señor. Sí, como dice acá, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de tu ley, Señor. No nos dejes seguir en esto. Ayúdanos, Señor, a cumplir y a guardar tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que todo lo que está escrito, Señor, desde Génesis a Apocalipsis, es exclusivamente tu instrucción, Señor. Así que te bendigo, Padre. Bendice, Señor, a todas las personas, Señor, que están viendo este video. Y te doy gracias, Señor, por que estamos, Señor, bajo tu gracia. Y no porque, Señor bendito, estemos en gracia, hemos de pecar, sino todo lo contrario. Hemos de seguir, Señor bendito, bajo tu instrucción. Y por amor a ti, Señor, debemos ponernos, Señor, en el camino y caminar por la senda correcta, Señor. Amén. Hasta la próxima.